Hoy te presentamos en Chacografía algunos sitios históricos ubicados en el área de la Colonia Meno, Palo Blanco, Campo Esperanza y Punta Riel. Este último, conocido también como Kilómetro 145 o Fred Engen. Estos lugares cumplieron una función y misión trascendental durante los primeros años de establecimiento y colonización de la Colonia Meno desde 1927, año de la primera inmigración menonita al Chaco paraguayo. Palo Blanco ha sido uno de los campamentos más grandes e importantes que tuvo la Colonia Meno en sus inicios. En este lugar se establecieron las primeras familias y desde aquí se fueron estableciendo otras aldeas, incluso Loma Plata, que luego pasó a ser el centro de la colonia. La historia que abarca todo eso es bastante extensa, pero cuando llegaron los colonos menonitas de Canadá que iban a fundar la Colonia Meno, esperaban que Carlos Casado o la empresa Casado preparaba dos cosas. Uno era que el ferrocarril llegue a esa zona más o menos, o mejor todavía a Loma Plata, que habían visto ya también antes. Y la otra cuestión a solucionar era delimitar el terreno a ocupar, porque querían comprar el terreno acá en el Chaco de la empresa Casado y ubicarse en su casa prácticamente. Pero cuando llegaron en 1926-27 a Puerto Casado, se dieron cuenta que el ferrocarril llegaba apenas al kilómetro 70, 77, un poco más tarde, no al 200, 220 que iba o debería tener. Eso ya habían dicho en 1921, cuando pasó la expedición menonita acá por el Chaco. La otra cuestión que complicaba todo era no habían delimitado el terreno, así que entraron en el Chaco, pero no sabían dónde ubicarse porque las aldeas todavía no habían sido fijadas ni nada. Entonces llegaron y construyeron, fundaron los así llamados campamentos en varios lugares del Chaco, en Pozo Azul, en Laguna Casado, en Campo Esperanza, acá en Palo Blanco, en Loma Plata y en el kilómetro 216, cerca de Filadelfia ya, hoy día. Y acá en el campamento de Palo Blanco se ubicaron en 1927 11 familias al principio, después llegaron algunas más, unas 20 en total, de 60 a 80 personas. Tenían una laguna, un tajamar natural, diríamos, donde había agua, pero el señor Fred Engen, que manejaba toda la inmigración, que dirigía y ya había recorrido bastante, avisó que esa laguna posiblemente no tendría mucha agua para bastante tiempo. Y así pasó también que en 1927, el segundo semestre, después de la sequía del invierno y no empezó a llover, entonces se secaba la laguna y la gente se volvía desesperada por la falta de agua. Empezaron a cavar, tenían para perforar también y buscar agua y encontraron para... Se tuvo que hacer pozos. Se tuvo que hacer pozos y cavaron los pozos, no tenían para perforar como hoy día. Y justamente cuando ya se acababa el agua y no había más para tomar ni para ellos ni para los animales, llegaron a tener agua bastante buena y suficiente para la familia. Este antiguo edificio ha sido preservado como museo, donde se conservan objetos, enseres y herramientas de la época. Bueno, el baúl era un acompañante fiel, diríamos, en las largas migraciones de muchas familias menonitas, que normalmente ya vienen de Prusia o del siglo XVI, XVII,
Y ahí guardaban las cosas más importantes, el traje típico o algunos objetos de valor, porque eran de metal como este o de madera y muy firmes y podían aguantar viajes largos en tren, en barco, etcétera, para llegar también acá al Chaco. Y por eso se ha usado siempre, porque no se rompían fácilmente y se podía guardar bien las cosas de valor. Bueno, este es uno de los baúles, ¿no es cierto?, que tendrá su historia de recorrido y acá está a la vista para ser observado y visitado. Vemos también acá una antigua olla, Uwe. Sí, la olla grande como esa era muy típica también en las familias de inmigración que trajeron muchas veces de Canadá. Son ollas grandes que usaban, que implantaban prácticamente en un lugar en el patio y la usaban cuando, por ejemplo, faenaban el cerdo, que era una fiesta de familia o entre vecinos también. Y entonces ahí se usaba para sacarle la grasa del animal y para fritar y preparar la carne del cerdo para guardarla, porque no tenían heladera, no tenían refrigeradora, entonces tenían que prepararla, conservar en la grasa misma y guardar entonces en lugar un poco fresco. Bueno, ahí vemos la antigua sierra también, ¿verdad? Está ahí. Sí, otro elemento importante, otra forma de trabajo duro que refleja otra vez que la entrada y la ubicación, el desarrollo en el Chaco se llevaba adelante a fuerza de mano, no tenían motosierra, entonces con esa clase de serrucho entonces se cortaban los árboles porque se necesitaba la madera del Chaco para la construcción de la casa, del galpón, de todo tipo. Y entonces a fuerza de mano, con hacha, palo y con esta maquinaria, diríamos, se trabajó los materiales para poder hacer las construcciones necesarias. Sí, señor. Bueno, y algo muy importante para los primeros tiempos también ha sido este arado, ¿no es cierto? ¿Esto es un arado o le dieron otro nombre? Es un arado, sí. Había distintas formas. Hay arados que tienen el cuerpo, diríamos, de madera y otros como este que son totalmente de metal, pero son también, algunos trajeron también de Canadá al Chaco para empezar, pero rápidamente acá hubo herreros, algunos en la colonia, que fabricaban, especialmente después de la guerra del Chaco, cuando quedaron muchos materiales metal en los fortines, por ejemplo Iztapuyi, que acá no queda muy alejado, entonces pudieron usar esos materiales de guerra para construir arados que servían mucho y al principio servían en el campo atracción de bueyes, ni tenían caballos a los primeros años y después cuando empezaron a trabajar con caballos incluso hicieron los arados más grandes que tenían ruedas y podían sentarse y era ya mucho más cómodo, mucho más fácil y más rápido el trabajo.
Campo Esperanza ha sido un refugio, un paraje casi obligado para los viajeros que iban y venían desde Puerto Casado, Punta Riel a Loma Plata y viceversa. A mitad del trayecto se encontraba Campo Esperanza. Cuando llegaron ahora en 1927 no había ferrocarril, llegó al kilómetro 77, o sea, poquito más del 21, no se trabajó como habían pedido y el terreno no estaba delimitado, eso tenían que hacer ellos mismos todos, con hacha y pala y machete, abrir senderos y hacer las mediciones y definir dónde iba a estar el terreno. Pero mientras eso, se establecieron acá en el campamento de Campo Esperanza unas 40 familias al borde del bosque que quedaba a 300 metros más o menos de acá de este lugar. Se ubicaban, construían sus casas de adobe otra vez y tenían sus carpas simples que traían, ubicándose bajo la sombra de los árboles porque el calor del Chaco sabemos que es muy fuerte y venían ellos del frío de América del Norte. Y mientras estaban acá, se ubicaban acá, llegó otra vez entre ellos la fiebre tifoidea, fallecieron algunos niños, en total 8 personas acá, y se instaló acá una chacra experimental, diríamos, donde se probaban las semillas importadas que traían ellos de Canadá, pero también las semillas de los autóctonos o familias lugareños de semillas del poroto, por ejemplo, del sorgo, del maíz, del maní y otras cosas que en Canadá no conocían así. Se instaló en 1929 acá una desmotadora de algodón y los colonos que producían ya algodón en 28-29 lo trajeron acá para trabajarlo y después vender a Asunción y exportar también. Eso fue la otra fase. Ahí en 1929, 30, 31 fue abandonado Campo Esperanza, pero se quedó hasta los años 50 como un campamento, un estacionamiento diríamos, un lugar de descanso de los viajeros a 145, porque tenían que llevar todos los productos, el poroto, el sorgo, el maní, todo lo que exportaban en carro de bueyes y después con caballos a 145, un viaje de mínimo 2 días. Y entonces necesitaban un campamento para darle forraje a los animales, darle agua y un descanso, exactamente, un paraje para descansar en el camino. Y en los años 30 el Comité Central Menonita construyó acá un gran galpón que tenemos acá en el fondo, que servía de albergue justamente para los viajeros. Y ellos cuentan cuando hubo lluvia grande, por ejemplo, juntaron los carros abajo, podía entrar más de 20 carros y los animales quedaban bajo la sombra de los árboles afuera, ¿sí? En la lluvia, intemperie. Pero era lugar de descanso. En los años posteriores al 1927, ya en plena época de la Guerra del Chaco, Campo Esperanza ha sido utilizado por el ejército paraguayo como retaguardia con una sanidad militar y una base de aprovisionamiento de víveres, especialmente carne. No era zona de combate, pero estaba en las puertas del combate, ¿sí? Porque desde Punta Riel, donde bajaban los soldados del ferrocarril, del ejército paraguayo, tenían que irse a pie, la gran mayoría, marchar por los caminos, los senderos arenosos y calientes del Chaco. Por acá pasaba la tropa paraguaya. Por acá pasaba la tropa para ir a Toledo, en principio a Isla Puy, donde estaba el campamento central, ¿sí? Y se quedaba también en esa zona. Y hubo en esa época de guerra un hospital de guerra, se dice, bueno, una sanidad militar, donde atendían a los enfermos. Y en una oportunidad los bolivianos han atacado por avión este lugar también. Cayeron 3 bombas según los pioneros que conocen de aquella época, que también algunos han vivido eso estando por el lugar.
Una de esas bombas cayó justamente en la sanidad, en el hospital, que quedó destruido, y los otros un poco más alejados. Pero en lo que había también, había un campamento militar acá, había una carnicería, diríamos, donde carneaban las vacas y llevaban la carne, las cecinas al frente, ¿sí? Y hay un cementerio que se ha perdido, no se sabe bien dónde se quedó, pero hay un monumento que recuerda a los soldados caídos en este lugar en la época de la guerra del 32 al 35. Sí. O sea que Campo Esperanza vendría a ser como una retaguardia de abastecimiento, de provisiones, víveres y carnicería, carne, especialmente para luego acercar al ejército. Exactamente, porque era el lugar obligatorio de paso de Punta Riel del ferrocarril a la zona de combate, o sea, a Isla Puy, después Corrales, Boquerón, Toledo, todas esas fortines que abarcan esa zona. Ya se temía que cuando si iba a caer Boquerón en manos de los bolivianos, o sea, los paraguayos no iban a recuperarlo, la próxima defensa iba a ser en esa zona, ya pasando las colonias menonitas, porque entre Boquerón y Campo Esperanza está la colonia Meno, está la colonia Fernheim, y los bolivianos hubieran asaltado también esas colonias. Y van a avanzar hacia acá. Sí, por eso el encomendado del comandante paraguayo Estigarribia era sí o sí mantener ese lugar para no retroceder, porque corrían peligro de quedarse atascados en la ribera del río Paraguay para no poder defenderse más. Punta Riel, punto neurálgico para la entrada y salida al Chaco a través del tren instalado por la empresa taninera Carlos Casado Sociedad Anónima. Todo se transportaba a través de estas vías: personas, materiales, el comercio, víveres, la venta de los primeros productos agrícolas de las colonias menonitas, hasta las tropas del ejército paraguayo que iban al frente del combate. Todo se transportaba hasta y desde Punta Riel. Estamos en el kilómetro 145, la estación principal en el interior del Chaco, punto de conexión entre Puerto Casado y las colonias menonitas, porque de Casado se llegaba acá en tren, se bajaban las cosas y se llevaba a la colonia, y al revés también, los productos de la colonia se llevaba en carro, cachapé, tirado a bueyes o caballos hasta Punta Riel, hasta este lugar, y de acá en tren hasta el río. Se llama el lugar Fred Engen en honor al pionero de la inmigración menonita y de la búsqueda de la tierra, que habíamos hablado ya en otros lugares, que era una persona fundamental, importante en la inmigración menonita, y por eso se le llamó este lugar en honor a su nombre y su obra, Fred Engen. Pero así este ferrocarril y todo ha sido muy importante para el ejército paraguayo, también para el transporte de todo tipo. Y también para la empresa Casado era de fundamental importancia,
porque transportaban los quebrachos cortados acá en el Chaco en los obrajes por los hacheros y fueron transportados por el ferrocarril hacia la fábrica de tanino en Puerto Casado mismo. Y el transporte de ganado hacia el interior y también hacia la zona, porque Casado de a poco, cuando entraron los menonitas, construyeron y fundaron sus estancias acá, por ejemplo, Palo Santo, que queda cerca, Pozo Azul, que queda un poco más alejado, pero que fueron creadas esas estancias especialmente para la cría de ganado bovino acá en el Chaco. El predio de Punta Riel o kilómetro 145, más adelante en el año 2004, fue adquirido por la Asociación Civil Chortizer Comité de la Colonia Meno, que desde entonces se encargó de la limpieza, mantenimiento y preservación del lugar. Con el abandono del ferrocarril prácticamente, o sea, con la pérdida de la importancia del ferrocarril, con la apertura de la Transchaco, de a poco se perdió la importancia de este lugar. Ya no era centro de ida, entrada y salida de él y al Chaco, sino se volvió un lugar común más. Pero después de abandonarlo, por bastante tiempo habían estacionado militares para cuidar la zona de tráficos, para resguardar, para cuidar y seguramente también para el contrabando de animales y otras cosas. Y después ellos también salieron y fue albergue para empleados de las estancias de la zona hasta que en el año 2004 se compró para la Colonia Meno, o sea, la Asociación Civil Chortizer Comité compró un terreno de poco más de 30 hectáreas acá, incluidas todas esas casas, el patio, y ahí empezamos la restauración, la remodelación del lugar. Me acuerdo cuando al comienzo vinimos acá, yo con un grupo de muchachos del colegio, entramos en este patio donde ahora estamos, esta casa, y la otra casa que está al frente, más o menos 30 metros, no pudimos ver porque estaba todo lleno de arbusto y espina, cubierto completamente. Un yuyal enorme, ¿sí? Y empezamos la limpieza, quedamos dormidos acá en la sala, algunas puertas ya habían sido robadas por gente extraña. Y al limpiar, por ejemplo, nos cruzamos con una cascabel enorme también que estaba durmiendo debajo de la piedra al lado de la casa. Así que era un lugar medio salvaje y de a poco abandonado, sí o sí. Y de a poco empezamos a restaurar, limpiar las casas, pintar, restaurar el piso, las canaletas, limpiar los aljibes. Y desde hace ya más de 10 años tenemos gente viviendo acá, cuidando, limpiando, manteniendo y atendiendo a los visitantes. Y quiero aprovechar este momento también para invitar a la gente del Chaco, conocedora del Chaco y que ama la historia del Chaco, que pase a 145 Fred Engen, el nombre que se le dio ya hace mucho tiempo, para visitar el lugar, para apreciar las construcciones impecables hasta hoy día. Y en esta casa vivienda de Troxler hemos instalado un museo con ilustraciones, con elementos o implementos que hemos encontrado en el patio, en la zona de la época, que cuentan la historia de la inmigración menonita, del desarrollo del Chaco prácticamente hasta los años 60. Y hay un alojamiento también, si alguien quiere venir o puede acampar en el patio o puede dormir adentro en la pieza que ofrecemos también a las personas que pasan. Hay inclusive un número de teléfono que se puede conseguir para llamar y reservar, por ejemplo, de antemano o pasar simplemente para apreciar la historia del Chaco. Estos sitios tienen un gran valor histórico, ya que son un testimonio vivo del proceso y desarrollo del Chaco paraguayo, del establecimiento de las colonias menonitas en la zona. Hoy, la memoria y el tiempo se detiene en cada elemento, en cada imagen, en cada rincón de estos sitios, para contarnos y hacernos revivir fragmentos y eslabones de la rica historia de nuestro querido Chaco boreal.
De más está decir que todos estos sitios están abiertos y de muy fácil acceso para visitarlos y conocerlos.